Ujú. Ok, bueno, vamos a empezar. Eh, Señor, te damos muchísimas gracias en este momento, en este día que tú nos estás regalando. Gracias por tus bendiciones. Gracias por habernos sostenido, Señor, por sostenernos y porque sabemos que eres tú el único que nos sostiene en todo. Tú nos provees en todas las cosas. No podríamos decir nosotros que ni siquiera, Señor, que podemos dar o proveer nosotros mismos, si aún la tierra, Señor, es un milagro que produzca el fruto en que nosotros podamos comerlo. Así como a Israel en el desierto tú le dabas maná, así milagroso, Señor, es que nosotros podamos comer del fruto de la tierra, de todos los alimentos, Señor, que tú has creado para que nosotros nos podamos deleitar en ellos. Te damos muchísimas gracias porque en este día, Señor, sabemos que podemos entrar confiadamente a tu presencia. Eh, Gracias porque te has acordado, Señor, de la humanidad y tú sabes que como seres mortales y seres débiles, Señor, necesitamos descansar y conectarnos a tu presencia, Señor. Aunque todos los días sabemos que podemos venir delante de ti, hoy tú nos recuerdas, Señor, que tú hiciste los cielos y la tierra, tú creaste todas las cosas y aún siendo Dios, reposaste y nosotros, Señor, también lo vamos a hacer. Te damos muchísimas gracias. Gracias por la familia. Gracias porque a pesar, Señor, de cualquier circunstancia que nosotros podamos pasar, sabemos que tú estás en control de todas las cosas. Te pido que seas tú bendiciendo a mis hermanos, que tú les acompañes, Señor, y les multipliques en todas las cosas. Aquellas necesidades, Señor, sean suplidas, que aquellas peticiones que han puesto delante de ti sean escuchadas, Señor. Tú sé, Señor, que a su tiempo, al tiempo que tú consideres, obrarás y cualquier cosa, Señor, que pidamos de acuerdo a tu voluntad, será hecho. Ponemos este estudio en tus manos, que sea tu palabra, Señor, la que sea glorificada y que seamos nosotros, Señor, alegrados también en medio de ella, Señor, que podamos recrearnos y podamos aprender, Señor, de aquellas cosas que están escritas y podamos guardarlas y atesorarlas en nuestro corazón. Te bendecimos, Rey Eterno. En nombre de Yeshua. Amén. Ok. Bueno, ok, vamos a empezar. Vamos a empezar con el estudio del día de hoy. Bueno, aquí yo tengo la presentación, pero antes de empezar y mostrar la presentación, vamos a hacer una serie de preguntas para ver si nos acordamos de las cosas. Entonces, vamos a ir dándole la vuelta. Vamos a empezar primero por el hermano Arturo, ¿ya? Vamos a empezar por el hermano Arturo y la pregunta número 1 es, ¿quién es? Vamos a ver, ¿quién es el personaje cuyo significado, el significado de su nombre es Padre de Naciones? Abraham. Ok, perfecto. Vamos con la hermana Selimar. Hermana Selimar, ¿quién es el primogénito del personaje anterior y qué significa su nombre? El primogénito de Abraham. ¿Y qué significa? ¿Y qué significa su nombre? Pero según el propósito de Dios.
según Dios. Aquí vamos a hablar de primogenitura según. Según Dios, Isaac. Y su nombre significa risa o reirá. Ok, muchas gracias. Dios me ha hecho reír. A ver, ahora voy con mi madre. No sé si me puede- Vamos a ver si me- Aquí está. No sé si me puede escuchar. Hola, amor. Hola. Hola. Va, esta es la pregunta para mi madre. ¿Cuál es el nombre del personaje cuyo significado es gobernado por Dios? ¿Cuál es el nombre del personaje cuyo significado es gobernado por Dios? Israel. Ok, perfecto. Pues gracias. Ahora le voy a preguntar al hermano Arturo. ¿Cuántos hijos tuvo el personaje anterior? Tres hijos y un ángel. Ok, perfecto. Muchas gracias, hermano Arturo. Nunca la nombra Dina. ¿Ah? ¿Cómo? Casi nunca nombran a Dina. Así casi no. Pero bueno, algunas de las cosas, digamos, que se dicen es que a Dina, por ejemplo, a Dina no se le dio territorio, ¿verdad? Como heredad. Pero bueno, algunos dicen que es porque o sea, a ella le tocaba la heredad del marido, ¿ya? Entonces, digamos, las mujeres heredaban de acuerdo a la heredad que tenía el marido, y como el marido no sabemos quién es, puede que por eso no se menciona. Pero no sabemos, ¿no? Ok. Ahora vamos con la hermana Solimar. El primogénito de Joseph o José, ¿y qué significa su nombre? Primogénito según Dios. El primogénito de Joseph es Efraín. Y su nombre significa fructífero. Ok, perfecto. Ahora voy con mi madre. La pregunta es, ¿de qué tribu era Moisés y qué significa su nombre? ¿De qué tribu era Moisés y qué significa su nombre? No sé si me escucha mi madre. ¿De qué tribu era Moisés y qué significa su nombre? Creo que es de la tribu de Leví. ¿Y qué significa su nombre? Sacado de las aguas. Se acaban las aves. Perfecto. Muchísimas gracias. Ahora vamos con el hermano Arturo. Ok, un 7 todos. Un 7, exacto. Ahora vamos con el hermano Arturo. La pregunta es, ¿cuáles son las funciones más importantes de Moisés que habíamos visto en la reunión pasada? Las funciones importantes, más importantes de él. Sí. Una de ellas, que aparece en Shemot 3:10, libertar al pueblo de la esclavitud, y en Shemot 31:18 y Devarim 10:4, que dice recibir la instrucción, o sea, la Torá. Ok, muchas gracias, hermano Arturo. Ahora vamos con el hermano Solimar. La pregunta, hermano Solimar, es ¿por qué los levitas no recibieron heredad? En territorio, ¿no? ¿Por qué los levitas no recibieron heredad en el Los territorio? levitas no recibieron heredad porque el Señor dijo que la heredad de ellos era Yuke. Ok, exacto. La heredad de ellos era el Señor mismo, ¿verdad? Y entonces también les dijo que los levitas, ¿verdad? Iban a ser sacerdotes, todos los levitas, sacerdotes, pero uno
los descendientes de Aarón iban a ejercer el sumo sacerdocio, ¿verdad? Amén. Así. Sí. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias. Vamos con la siguiente pregunta, que esta es para mi madre. La pregunta es, ¿quién es el sucesor de Moisés? ¿Quién es el sucesor de Moisés? Josué, ¿Cómo, perdón? Josué. Josué. Ok, muchísimas gracias. Excelente, ahora vamos con el hermano Arturo. La pregunta es, ¿cuáles fueron las funciones más importantes del personaje anterior? De Yehoshua, que Ujú, significa Yahweh es salvación. ujú. En Devarim 31:23 dice introducir al Bené Israel a la tierra prometida, al pueblo de Israel, a la tierra prometida donde fluye leche y miel, Canaán, y José 1:6 donde dice repartir el territorio a las tribus. Ok, perfecto, muchas gracias, hermano Arturo. Ok, ahora vamos con el hermano Sinimar. Vamos a ver, la pregunta es, ¿qué época siguió de Josué y cuánto tiempo duró aproximadamente? La época de los jueces y aproximadamente duró 450 años, conforme a Hechos 13:20. Ok, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Excelente. Ahora vamos con mi madre. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál era la frase que se repetía o la frase o la, digamos, la característica principal de la época de los jueces que nosotros habíamos estudiado? La característica principal dice que como ellos no tenían alguien que los gobernara, Ujú. entonces ellos hacían tomaban sus propias decisiones. Ok, exacto. Entonces, bueno, si nosotros nos vamos, por ejemplo, al último versículo del libro de los jueces, al último del capítulo y el último versículo, lo que dice es, en estos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Ya? Entonces, hermano Arturo. Sí, yo quisiera, a lo mejor puede que me equivoque, pero entiendo de que ellos hacían no lo que ellos querían, sino que al parecer de ellos lo más correcto, que no es lo mismo, porque yo, por ejemplo, Sí. podría hacer lo que yo quiera haciendo las cosas incorrectas, pero yo lo que entiendo es que ellos hacían lo que a ellos les parecía que era lo correcto. Amén. Ajá, exacto. Ahora, quieres que esto que acaba de decir el hermano Arturo es importante porque más adelante vamos a ver la época después de Salomón que pasó y vamos a ver un personaje que dice o sea, como que la Biblia dice que él como que pensó en su corazón algo y vamos a ver si lo que pensó era de acuerdo o no a la voluntad de Dios, digamos. Pero lo vamos a ver más adelante también. Ok, ahora voy con el hermano Arturo. Escriba o dígame el nombre de 5 jueces, de 5 jueces. ¿Tiene el audio apagado? Voy a empezar con mi hijo, Samuel, Sansón, Elí, Okay. Gedeón, Otoniel. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, hermano Arturo. Ahora vamos a integrar a Raquel ahora. Aquí tengo a Raquel y ahí estamos con hermanos en imagen. Híjole, ya se me acaban las preguntas. Se me acaban las preguntas.
Ok, bueno, vamos a dejar ahí, ahora más adelante va a preguntar. No puedo contestar. No puedo contestar, ok. Ok, pero excelente, muy bien. Todo lo que han contestado, ¿verdad? Esa es la idea, digamos, que vayamos repasándola por repetición. Mientras nosotros vayamos repitiendo y repitiendo las cosas que uno va estudiando, es como que se le pegan, pero así, automático, ¿verdad? Como cuando uno estaba aprendiendo a escribir en el celular, que al principio uno escribía aquí un botoncito por acá y acá y acá. Pero ahora todos son doctores en escribir en el celular, ¿verdad? Rapidísimos. Muy bien. No, pero sí tengo más preguntas. Ahora vamos a repasar y esta pregunta se la voy a hacer a Raquel, digamos, de lo que habíamos visto la vez pasada. La pregunta es, ¿cuál fue el último juez en Israel y cómo se llamaba? Bueno, el último juez, perdón, el último juez de Israel, ¿verdad? ¿Y cuánto? No sé, No cuánto. sabe. El último juez. Eli. Samuel. Samuel. Ok, el último juez era Samuel. Exacto. Ahora preguntarle a la hermana Zulimar, ¿cuál fue el primer rey de Israel? ¿Cuánto tiempo gobernó y qué significa su nombre? ¿Cuál fue el primer rey de Israel? ¿Cuánto tiempo gobernó y qué significa su nombre? Está con el audio apagado. Ya. Perdón, hermano. El primer rey pedido por el pueblo fue Saúl. Y gobernó por 40 años. El significado de su nombre es deseado. ¿Qué más era? Esas tres preguntas. Okay, sí. Y la tribu Muchísimas de gracias. Benjamín, por si acaso. Ajá, sí, era la tribu de Benjamín. Ok, perfecto. Ahora voy con mi madre. La pregunta para mi madre es, ¿cuál fue el segundo rey de Israel? ¿De qué tribu era? ¿Qué significa su nombre? ¿Y cuánto tiempo gobernó? No sé si lo vimos, creo que sí lo vimos. El segundo rey de Israel. El segundo fue David y era de la tribu de Judá y el significado era amado. Amado. Ajá. ¿Y cuánto tiempo gobernó? ¿Lo vimos? La semana pasada me pareció escuchar 40 años, pero no estoy muy segura porque dije yo, ¿será que me equivoqué con el reinado de Saúl? Ok, sí, también 40 años, es lo que dice la Biblia. Que, más, dice que gobernó 33 años en Jerusalén. Sí, 33 años en Jerusalén y otros 7 años lo había gobernado en Hebrón, me parece. Ok, ahora la pregunta, voy a hacer la pregunta primero al hermano Arturo y después vamos a hacer la pregunta a Raquel. La pregunta es la siguiente, hermano Arturo. Me va a decir, únicamente 4 instrucciones para un rey. Únicamente 4. Las instrucciones para un rey aparecen en Devarim 17, 14 al 20. En la primera, al que Dios eligiere, también que sea de Benei Israel o tierra de Israel, no aumentará para sí caballos y no volverse a Misrayim o a Egipto. Egipto. Muchas gracias, hermano Arturo. Ahora vamos para Raquel, que me diga también 4 instrucciones para un rey, las que habíamos visto. Se escribir una copia de la instrucción de Dios, la ley, la Torah. Esa es la 7, escribir la copia, y la otra es la 8 es leerla todos los días y obedecerla. Y que sea elegido por el Eterno. Esa ya la hemos visto. ¿Otra? La de no tener muchas mujeres. No iba a tener muchas mujeres, ¿verdad? Bueno, sí. Ajá, y había una que tiene que ver con el oro. No acumular oro ni plata. Mucho oro. Bueno.
Ok, entonces esas eran las instrucciones para un rey. Y habíamos quedado en la época de David, que es lo que, con lo que vamos a continuar ahora. Y bueno, también vamos bueno, antes de comenzar con eso, quería enseñarles algo acá. Entonces, ahí, no sé si pueden ver, ven bien ahí lo que aparece. Ok, bueno, ese es un mapa, ¿ya? Ese es el mapa, usted lo pueden buscar en internet. Bueno, por ejemplo, aquí, en esta parte, dice Costa Rica, ¿verdad? Ahí es donde nosotros nacimos. Y por acá es donde nosotros estamos ahorita, que sería después de Lima, Perú. Vamos aquí. Dice Chile, ¿verdad? Dice Chile y después está Santiago y nosotros vivimos aquí en un lugar que se llama Concepción. ¿Cierto? ¿Verdad? Ahí, por aquí se le da la cabeza a la mano. Ahora, ok, nosotros vemos eso. Ahí estaríamos, ¿verdad? Ahora, no sé si ustedes me pueden ubicar por dónde quedaría Israel. Israel, ¿por dónde quedaría en este mapa? Estaría en América, porque todo esto es América. No, ¿verdad? Entonces no está aquí. Ahora, si nosotros nos movemos un poquito, todo esto de acá es Europa. Arriba, ¿verdad? Europa, y aquí abajo es África. Por aquí está Rusia, y si nosotros nos acercamos, yo no sé si ustedes pueden ahí más o menos como Tendría dilucidar que por ser dónde. cerca de Egipto. Cerca de Ok, Egipto, por lógica. cerca de Egipto. Sí. Exacto, muchas gracias. Ahora, si ustedes ven acá, en el mapa no se dice dónde está, ¿verdad? Ven que ahí no dice como tal Israel, ¿verdad? Porque es un país muy chiquitico. Pero yo no sé si ustedes pueden buscar ahí en el mapa, digamos, ya que ustedes dicen que, bueno, digamos, nosotros sabemos que está cerca de Egipto, como, digamos, una señal como así. Voy a ponerles para que siempre lo puedan, es este, acá. Ok, si ustedes ven acá, ven aquí esto, ¿verdad? Este que está acá. Es una B corta, le llaman acá. Una V. ¿Ya? Entonces, ahí nosotros podríamos ubicar a Israel, ¿verdad? Porque está cerca de Egipto. Y, ok, ¿por qué queremos saber eso? Porque, por ejemplo, aquí, ¿lo ven acá? Ven acá, ¿qué sería esto? Porque está como por acá. ¿Qué sería esto? ¿Qué creen ustedes que sería eso que está acá? Esa parte. Aquí, se los voy a igual. Todo esto que está acá. ¿Qué sería esa región? Si eso es Egipto. No sé si la ubican. Ok. Esto, digamos, sería lo que en aquella época era el mar Rojo, ¿ya? Ahora, también nosotros, bueno, por ejemplo, en las Biblias que uno tiene, vienen unos mapitas. Por ejemplo, nosotros podríamos ubicar la región de Gosén, que fueron, digamos, donde habitaron los hijos de Israel en Egipto, como por acá, en esta época, ¿ya? Vean que escogieron un lugar, como esta región de acá, digamos, porque aquí eran zonas donde ellos podían criar sus ovejas, su ganado, y bueno, ellos eligieron ese lugar. Ya, y si nos movemos un poquito, hasta acá, todo esto es parte del desierto, y aquí estaría Israel, ¿ya? En aquella época se llamaba Canaán. Ven por acá, está Jerusalén, y bueno, ese es este pedacito de tierra, que está ahí. Es más chiquitico que, por ejemplo, Costa Rica. Es un país muy chiquitico. Y si ustedes ven aquí alrededor,
hay un montón de países también. Pero con respecto a todo ese montón de países que hay, que son árabes, digamos, este país que es Israel, chiquitico. Y en aquella época, pues, acuérdense que aproximadamente todos los que estaban alrededor de Israel eran enemigos. Y, bueno, con eso es para que nosotros nos podamos ubicar, digamos, dónde quedaría el territorio de Israel. Hermano, una pregunta. Uh-huh. Ya que estamos hablando del mapa y esto. Actualmente, Israel, lo que se conoce como la nación de Israel, no está ocupando todo el territorio que le dio el Señor, ¿verdad? Porque donde estaban las otras 10 tribus, esa fue tomada por otros países, ¿no? El territorio. Bueno, para eso tendríamos que, como en aquella época, referirnos como la época de Josué. Nosotros habíamos hecho un estudio de Josué el año pasado y hay una grabación que está en YouTube, la hemos subido. Ahí hablamos de que, por ejemplo, o sea, me parece que, bueno, la Biblia explica como que todos los territorios fueron conquistados, pero los que el Señor le dijo a Josué. De igual manera, creo que en la época de ahí se siguieron conquistando territorios hasta que el Señor ya le dio paz. Y Salomón, digamos, lo que hizo fue como hacer tratados de paz con otros reyes, digamos, de esas naciones. Pero bueno, lo que actualmente es el Estado de Israel es un pedacito, digamos. De hecho, el mismo Estado está dividido porque está entre los israelíes y los palestinos. Entonces, digamos, como que el territorio que si lo tuvieran ocupado en ese momento, no. Incluso ni en Jerusalén, porque también, digamos, toda la zona que es donde estaba el templo, ahorita pertenece a los musulmanes, como el Domo en la Roca. También me parece que la época, digamos, el territorio por donde está Belén, en aquella época, ahorita está ocupado por palestinos también. Entonces, bueno, es chiquitico en realidad. No sabemos hasta dónde se van a extender los territorios, si se van a extender, digamos. Pero bueno, igualmente nosotros no tenemos una ciudadanía terrenal, entonces igual vamos a ver lo que el Señor depare para el futuro, a ver a dónde nos va a ir a dónde nos va a ir a meter, ¿verdad? ¿En qué caso? Pero sí, entonces ahora voy a compartirles la presentación donde vamos a seguir estudiando. Entonces todo lo que vimos antes era como un repaso y ahora vamos a seguir. Entonces nosotros habíamos empezado acá. Todas las preguntas que hicimos tenían que ver con lo que ya hemos visto y vamos a comenzar nuevamente donde nos habíamos quedado y vamos a poner la presentación ahí, ya. Entonces, habíamos empezado la época de los reyes y habíamos hecho la pregunta primero de cuál era el primer rey y nosotros habíamos descubierto que el primero era Saúl y era de la tribu de Benjamín y había reinado por 40 años, ¿ya? Después, habíamos visto también algo de la historia de Saúl. Pasamos a Saúl y ahora comenzamos con otro rey, que habíamos dicho que el segundo rey de Israel, ¿verdad? Que gobernó todo Israel, era David, era de la tribu de Judá, reinó por 40 años y su nombre significa amado. Ya, eso fue donde habíamos quedado. Ahora vamos a irnos a Primera de Samuel, si tienen Biblia ahí, Primera de Samuel capítulo 16, desde el verso 1 al 13. Ok, Primera de Samuel
16, es el verso 1 al 13. Le voy a pedirle a mi madre si me puede, por favor, leer. Primera de Samuel 16, del 1 al 13. Uh-huh. 16, del 1 al 3. Ajá, sí. Dice, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás por Saúl, habiéndolo yo rechazado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de entre sus hijos me he escogido un rey. Samuel preguntó, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma consigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Hasta ahí. Sigo. Hasta el 13. A 13. Y hasta el 13. Invita a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer. Me ungirás al que yo te diga. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová. Luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo y le preguntaron, ¿es pacífica tu venida? Sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Respondió él. Luego santificó él a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Aconteció que cuando ellos vinieron, vio él a Eliab y se dijo, de cierto delante de Jehová está su ungido. Pero Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, pero Samuel dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Así respondió. Isaí respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y lo hizo entrar. Era rubio, de hermosos ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. A partir de aquel día vino sobre David el espíritu de Jehová. Aquel día vino sobre David el espíritu de Jehová. Se levantó luego Samuel y regresó a Ram. Ok, perfecto, muchísimas gracias. Bueno, la historia que acabamos de leer es cuando el Señor va a elegir a David, digamos. Recordemos que en esa época pues, David estaba joven, y no empezó a gobernar de una vez. Pasó muchísimo tiempo, mucho tiempo. Y bueno, un tiempo de preparación para que el Señor después, cuando cumpliera 30 años, me parece que comenzó a gobernar. Y bueno, fueron procesos. De David se podría decir muchísimo, pero tanto que nosotros nos quedaríamos cortos, digamos, de tiempo. El hombre que se dice que era conforme al corazón de Dios,
que escribió muchísimos de los salmos, de los cuales nosotros pues actualmente leemos. Bueno, cosas tremendas. Y pues esperamos, bueno, si Dios lo permite, en algún momento también vamos a estudiar la vida de David y pues aprender de las cosas que él hacía para el Señor, tanto los errores como las virtudes que tenía. Bueno, por ejemplo, en esta semana yo me estaba haciendo la pregunta de ¿qué habrá tenido David que no tuvieron todas las demás personas, todos los demás reyes, por ejemplo? Es una pregunta en la cual nosotros deberíamos de meditar. Y yo estaba meditando en eso. Y bueno, con tan solo leer los salmos, digamos, uno se da cuenta de que David definitivamente no, o sea, él comprendía muy bien que no era por sus méritos, digamos, sino que era por la misericordia de Dios. Él entendía muy bien la misericordia de Dios. Bueno, en los salmos se nota mucho, pero algo también que me gustaría como recalcar es que, imagínense, como alguien siendo pastor de ovejas, digamos, en el campito ahí, que ni siquiera fue llamado por el papá para cuando Samuel se presentó, ni siquiera lo tomó en cuenta. O sea, le mandó a todos los hijos y David no estaba ahí, porque no era como el apto de acuerdo a los ojos de Isaí, ni siquiera a los ojos de Samuel, porque Samuel vino y escogió al personaje que tal vez era el más corpulento, más bello, no sé. Pero bueno, ahí entendemos nosotros que el Señor mira otra cosa, no mira lo que los hombres ven, Él mira lo que está dentro del corazón de los hombres. Y bueno, vamos a dejar a David ahí y vamos a continuar. Ok, hermano Arturo. Sí, hermano, mire, bueno, algo que me llamó la atención de Samuel en 16:11 dice que el padre, Yishai, él le dijo que todavía queda el más joven, pero él está atendiendo las ovejas. eh, ¿Ya? Que a todo esto esa frase se repite en el Pacto Renovado varias veces. Por ejemplo, cuando le señala a uno de sus discípulos Jesús, apaciento mis ovejas. Y él justamente estaba haciendo esa función que era eh, atendiendo las ovejas. Que es una frase que me llama la atención. Amén. Amén. Muchísimas gracias, hermano Arturo. Sí, voy a agregar algo también a lo que acaba de decir, y es que, aunque David fue ungido como rey, vean que en ese momento fue ungido como rey, él no comenzó a gobernar, como lo dije antes. ¿Qué se puso a hacer? Siguió apacentando las ovejas. Vean, eso es muy interesante porque, por ejemplo, cuando ya están en la época donde estaban peleando contra los filisteos y salió Goliat y todo eso, recuerden que David estaba pastoreando. O sea, él tenía sus ovejas y la dejó con un cuidador. ¿Ya? Él siguió pastoreando las ovejas. Y es algo que es como un paralelismo, digamos, con Yeshua, que él, estando aquí en la tierra, pues vino y no, o sea, siendo rey, porque él es rey, no hizo la función de rey de una vez, sino que lo primero que hizo fue ir a apacentar las ovejas, que es algo muy, muy interesante entre la vida de David y la vida de Yeshua. Y bueno, ok, entonces ahora vamos a hacer la siguiente pregunta, y esta pregunta la vamos a hacer a la hermana Solimar. Ahí va. ¿Qué es esta? ¿Quién fue elegido como tercer rey de Israel y de qué tribu era? A Salomón, y era pues de la tribu de Judá, igual de la descendencia de David. De la descendencia de David. Muchísimas gracias, hermana Solimar. Ok, Salomón significa pacífico. Shlomo, de la tribu de Judá, y reinó en, sobre todo Israel, aproximadamente 40 años. ¿Ya? Ok. Entonces, si bien nosotros pudiésemos hablar de la vida de David muchísimo, en este estudio no nos vamos a concentrar en la vida de David, sino que nos vamos a concentrar en la vida de Salomón.
¿Por qué? Porque vamos a ver y vamos a aprender muchas cosas de los acontecimientos que pasó Salomón y pues es algo que va a marcar también la historia, por lo cual, digamos, de toda la parte, de todas las, como las partes de la historia de Israel, está muy importante por todo lo que sucedió. Ok, entonces, vamos a ver el mandato de David a Salomón y Raquel me va a ayudar a leer Primera de Reyes, de capítulo 2, verso 1 al 14. Primero de Reyes, porque es un libro. Primero de Reyes, capítulo 2, verso 1 al 14. Dice, llegaron los días en que David había de morir y ordenó a Salomón su hijo diciendo, yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos del Eterno tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas, para que confirme el Eterno la palabra que me habló, diciendo, si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ok, ahí, listo. Muchísimas gracias. Ok, entonces, vamos como a ver, digamos, es el mandato de David a Salomón, ¿verdad? David era rey, ahora el próximo rey va a ser Salomón, pero algo que me gustaría que ahí lo apunten, lo subrayen con verde, rojo, no sé, algo que pues es muy, muy edificante. Vean, voy a leerles el verso 2, dice, yo sigo el camino de todos en la tierra, ¿verdad? Porque todo, en algún momento vamos a tener que morir. Dice, esfuérzate y sé hombre, ¿ya? Esfuérzate y sé hombre. Y vean las instrucciones que le da para ser hombre. O sea, ¿qué significa ser hombre? Le dice, guarda los preceptos del Señor tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios. De la manera, escuchen, vean, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. ¿Ya? Ese tremendo mandato de David a Salomón, ¿verdad? No, o sea, le está citando nada más y nada menos que lo que está escrito en el libro de Josué, capítulo 1, verso 9, me parece, ¿verdad? Que dice, esfuérzate y sé hombre primero, ¿no? Y la otra parte que está en el verso 3 dice, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Josué capítulo 1, del verso 3 al verso 9 está citado. Entonces, tremendo. Vean lo que pensaba David. David guardaba con todo el corazón los mandamientos del Señor. Y esas fueron las instrucciones que le dio a su hijo Salomón. Ok, entonces, ahora vamos a ver qué fue lo que pasó con Salomón también. Aquí tenemos, vamos a poner acá, esta cita, ¿ya? Dice, Dios se le aparece a Salomón Primero de Reyes, capítulo 3, desde el verso 1 al 15. Y la pido a la hermana Solimar que por favor me lea este verso, Primero de Reyes 3, del 1 al 15. La primera vez que, bueno, ahí pusimos, digamos, Dios se le aparece a Salomón. Vamos a ver la primera vez que se le aparece. Primero de Reyes 3, del 1 al 15. Amén. Dice, Salomón entró en alianza con el faraón, rey de Egipto, casándose con su hija, a la cual llevó a la ciudad de David mientras terminaba de construir su palacio. Ok, hermana Salima, un momento. Voy a hacerle una pregunta de una vez ahí. Sí. ¿Qué mandato está transgrediendo ahorita Salomón de acuerdo a
los mandatos de un rey, digamos. Que se casó con una extranjera. Ok, listo. Perfecto. Siga leyendo, por favor. Ajá. El templo del Señor y el muro alrededor de Jerusalén. Como aún no se había construido un templo en honor del Señor, el pueblo seguía ofreciendo sacrificios en los santuarios paganos. Salomón amaba al Señor y cumplía los decretos de su padre David. Sin embargo, también iba a los santuarios paganos para ofrecer sacrificios y quemar incienso. Como en Gabaón estaba el santuario pagano más importante, Salomón acostumbraba a ir allá para ofrecer sacrificios. Allí ofreció 1000 holocaustos y allí mismo se le apareció el Señor en un sueño y le dijo: pídeme lo que quieras. Salomón respondió: Tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre, pues se condujo delante de ti con lealtad y justicia y con un corazón recto. Y como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono. Ahora, Señor, perdón, ahora, Señor mi Dios, me has hecho rey en lugar de mi padre David. No soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. Sin embargo, aquí me tienes, un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido, un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo: como has pedido esto y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrás después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas en mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Cuando Salomón despertó y se dio cuenta del sueño que había tenido, regresó a Jerusalén. Se presentó ante el arca del pacto del Señor y ofreció holocaustos y sacrificios de comunión. Luego ofreció un banquete para toda su corte. Ok, muchísimas gracias, hermano Samuel. Voy a recalcar el verso 5. Dice: y se le apareció el Señor a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios: pide lo que quieras que yo te dé. ¿Ya? Entonces, vemos ahí que Dios se le aparece en sueños a Salomón. Ok, perfecto. Bueno, tremendo acontecimiento. Ahora vamos a la segunda vez que Dios se le aparece a Salomón. Le voy a pedir a hermano Arturo que por favor me lea el primero de Reyes, capítulo 9, verso del 1 al 9. Primera de Reyes 9 del 1 al 9. 9 del 1 al 9. Uh-huh. Después que Shlomo había terminado de edificar la casa de Yahweh, el palacio real y todo lo demás que él quería edificar para sí mismo, Yahweh se le apareció a Shlomo, y una segunda vez, como se le había aparecido en Gibeón. Yahweh le dijo a él: yo he oído la voz de tu oración y tu súplica que hiciste delante de mí. Yo estoy dedicando como Kadosh esta casa que tú has edificado y estoy poniendo mi nombre allí para siempre. Mis ojos y mi corazón siempre estarán allí. En cuanto a ti, si tú caminas delante de mí, como hizo David tu padre, en Keshudá, es decir, apartado Kadosh, de corazón y rectitud, haciendo todo lo que yo te ordené a él hacer,
y observando mis ordenanzas y mis mishbot. Entonces resplandeceré el trono de tu reinado sobre Israel para siempre, así como prometí a David tu padre cuando dije, a ti nunca te faltará un hombre en el trono de Israel. Pero si te vuelves de seguirme, tú o tus hijos se rebelan contra mí y no observan mis mishbot y ordenanzas, las cuales Moshe puso delante de ti, y van a servir a otros dioses adorándolos. Entonces yo cortaré a Israel de la tierra que yo les he dado. Esta casa, la cual yo he dedicado como Kadosh para mi nombre, te echaré de mi vista y Israel se convertirá en un ejemplo para evitar y objeto de escarnio entre los pueblos. Esta casa, ahora tan exaltada, todos los que pasen se asombrarán escandalizando a la vista de ella y preguntarán, ¿por qué Yahweh ha hecho esto a esta tierra y esta casa? Pero la respuesta será, es porque ellos abandonaron a Yahweh, su Elohim, quien sacó a sus padres de la tierra de Misraim, de Egipto, y de la casa de esclavitud se aferraron a dioses extraños, adorándolos, sirviéndoles. Por esto Yahweh trajo todas estas calamidades sobre ellos. Amén. Ok, amén. Muchas gracias, hermano Arturo. Recalco el verso 2. Dice que el Señor se le apareció a Salomón la segunda vez. Dice como se le había aparecido en Gabán. Bueno, acá algo que, por ejemplo, no se menciona con David, que el Señor se le haya aparecido a David, no se menciona, pero se menciona que se le apareció a Salomón 2 veces. Y aquí como que le dan las mismas instrucciones que le dio al principio, de que si anduvieres en sus caminos, como habían dado David su padre, en integridad, en justicia y todo, ¿verdad? Entonces dice que iba a firmar su reino, ¿verdad? Pero bueno, ya nosotros sabemos la historia de Salomón, poco, pero vamos a irla viendo, a ver qué fue lo que pasó con Salomón. Ok, entonces vamos a ver lo del reinado de Salomón. Y vamos a leer ahora todos, vamos a tener 3 acá, Primero de Reyes 10, desde el 14 al 18. Y vamos a ir identificando las instrucciones que transgredía Salomón. Ok. Primero de Reyes, capítulo 10, del verso 14 al 18. Y esto se lo voy a pedir a mi madre que por favor lo lea. Primero de Reyes 10, del 14 al 18. Dice, el peso de oro que Salomón recibía de 40 cada año era de 666 talentos de oro, sin contar lo que apartaban los mercaderes, la contratación de especies y de todos los reyes de Arabia y de los principales de la tierra. Hizo también el rey Salomón 200 escudos grandes de oro batido, empleando 600 ciclos de oro a cada escudo. Más. Hasta el 18. Asimismo hizo 300 escudos de oro batido, en cada uno de los cuales gastó 3 libras de oro. Los puso el rey en la casa Bosque de Líbano. Hizo también el rey un gran trono de marfil, el cual recubrió de oro purísimo. Ok. Esta es una pregunta acerca de las instrucciones para un rey, digamos. Como aquí podríamos ver algo que había, o sea, que le dijo, no hagas esto, y lo hizo. ¿Cuál fue? Hermano Arturo. Hacerse en oro y plata, perdón. Ok. Hacerse para sí mismo oro y plata, porque si bien es cierto, a lo mejor utilizó para el servicio, no sé, lanzas de oro, no recuerdo muy bien, pero sí utilizó, por ejemplo, en hacerse un
¿cómo se llama? Donde se sentaba él. Un trono. Al fondo utilizó para sí mismo el oro y plata. Ok, perfecto. Muchas gracias, hermano Arturo. Y bueno, entonces ya estamos viendo que Salomón ahí transgredió otras instrucciones para un rey. Ahora voy a leer yo desde el verso 26 al 29 del mismo capítulo. Dice así: juntó Salomón carros y gente de a caballo, y tenían 1400 carros y 12,000 jinetes, los cuales puso en las ciudades de los carros y con el rey en Jerusalén. E hizo el rey que en Jerusalén la plata llegara a ser como piedras, y los cedros como cabrahigos de la cefela en abundancia. Y traían de Egipto, caballos y lienzos a Salomón, porque la compañía de los mercaderes del rey compraba caballos y lienzos. Venía y salía de Egipto el carro por 600 piezas de plata y el caballo por 150, y así los adquiría por mano de ellos en todos los reyes de los heteos y de Siria. Ok, entonces aquí vamos y aquí voy a ponerles nuevamente las instrucciones para un rey, que aquí las tenemos en la pantalla. Vean. Bueno, al que Dios eligiere y que tiene que ser un israelita, pues claro, porque él era, o sea, ese fue el que eligió y era israelita, ¿ya? Pero bueno, vean por ejemplo, aquí dice el 3, no aumentará para sí caballos. Aquí estamos viendo que ya Salomón está transgrediendo eso. Número 4 dice no volverse a Egipto. Y estamos viendo ahora que comerciaba caballos en Egipto. Y de hecho, una de las cosas más, o sea, qué sé yo, por ejemplo, Chile es famoso porque produce cobre, ¿verdad? Aquí hay producción de cobre. En Egipto eran famosos por los caballos, porque eso era, digamos, el mercado que había más importante en Egipto. No sé, por ejemplo, hay una parte donde cuando los hijos de Israel salen de Egipto y recuerdan que Faraón salió con todo su ejército de a caballo para perseguir al pueblo de Israel que iba hacia el mar Rojo, ¿verdad? Entonces, ahí, digamos, una de las cosas con las cuales los egipcios eran famosos y muy buenos eran, digamos, con los caballos. Tremendos caballos los que habían en Egipto. Entonces, ahí está la otra. Ahora, vean aquí, en la otra dice, no tomará para sí muchas mujeres, no aumentará para sí ni oro ni plata, que eso fue lo que vimos antes también. Y vamos a ver si estas 5 también, porque todavía no lo hemos leído. Entonces, acá está. Vamos a leer y le voy a pedir a Raquel que me lea desde el capítulo 11 de Primero de Reyes, desde el 1 al 8. Dice, pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las eteas, gentes de las cuales el Eterno había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. A estas pues se juntó Salomón con amor, y tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas, y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con el Eterno su Dios, como el corazón de David su padre. Porque Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos del Eterno, y no siguió cumplidamente al Eterno como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo admirable de Moab, abominable de Moab, en el monte que está frente a Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses.
Y se enojó el Eterno contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado del Eterno Dios de Israel, que se le había aparecido 2 veces. ¿Hasta qué verso era? Hasta el verso 10. Y le había mandado Hasta el- acerca de esto. Sí, hasta ahí. 1 Hacia ella. hasta el 8. Ujú. Sería hasta el... ¿Dónde llegó? 9. Esa no, esta no. Ahí. Ok, el 9. Ok, entonces, bueno, acabamos de leer que tomó para sí muchas mujeres y por lo tanto también transgredió el punto número 5 de que no tomará para sí muchas mujeres. Es decir, transgredió, no aumentará para sí caballos, no volverse a Egipto, no tomar para sí muchas mujeres, no aumentará para sí ni oro ni plata. O sea, todo eso lo transgredió. ¿Ya? Ahora, se podría concluir que dice aquí, él tenía que escribir para sí en un libro una copia de la ley, es la instrucción para un rey, y la otra es que la tendrá consigo y la leerá todos los días de su vida. Entonces, ¿las habrá transgredido esas instrucciones o no? Bueno, hay dos opciones. La primera es sí y la otra es no. Si, por ejemplo, si no hacía esto, eso es prueba de todo lo que hizo, porque no sabía lo que estaba escrito en la ley, no lo leía, entonces no sabía nada, él hacía lo que quería en su propio pensamiento. Esa es una opción. La otra es que sí lo hacía, pero aún así desobedecía, ¿ya? Pero, digamos, cualquiera de las dos, lo que dice ahí es que prácticamente todas las leyes, desde la 3 hasta la 8, las transgredí, ¿ya? En conclusión, es lo que vamos a remarcar. El hombre más sabio, de acuerdo a lo que hemos visto, transgredió todas las leyes que están ahí. Hermana Solimán. Amén, hermano. También en la número 4, donde dice no volverse a Egipto, también se podría tomar allí implícitamente, porque en Egipto pues había la idolatría a otros dioses. Entonces, el volverse a Egipto también acarrea, además de aumentar los caballos, que él se volvió idólatra y dejó, su corazón fue desviado por las muchas mujeres que tenía, por el otro falta que tenía, porque también tomó mujeres extranjeras, no solamente que tuvo muchas mujeres, sino que fueron extranjeras también. Y y su corazón pues se apartó del Eterno, de Yuke Bajei. Entonces cayó en pecado de idolatría, que lo aborrece y abomina al Señor. Ok. Exactamente. Muchísimas gracias, hermano Solimán. Bueno, eso es tremendo, ¿verdad? Al final, Salomón siendo el sabio rey, pues parecer se volvió a Egipto, ¿no? En conclusión. Ahora, vean, vamos a leer el verso 9 del capítulo que estábamos leyendo, el capítulo 11, que dice que se enojó el Señor contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado del Señor, Dios de Israel. Y dice ahí que se le había aparecido 2 veces, ¿ya? Nosotros vimos que a Salomón Dios se le apareció 2 veces. Entonces, es algo tremendo, porque, no sé, nosotros podríamos pensar, ay, Señor, a mí nunca te me has aparecido. ¿Mm? O, que el Señor nunca me ha hablado, etcétera, ¿verdad? Bueno, el Señor constantemente nos está hablando por medio de su palabra, pero vean aquí algo muy importante y lo cual nosotros podríamos tomar de enseñanza. Que todas estas experiencias que vivió Salomón, porque Dios se le apareció, esos no provocaron en su corazón un temor a Dios, ¿ya? Un cambio para obedecerle a Él. Entonces, así como la moraleja que podríamos ver acá es que a pesar de que a Salomón Dios se le apareció 2 veces, digamos,
las experiencias o todo esto no provoca fidelidad hacia el Señor, ¿ya? No podríamos nosotros guiarnos únicamente por las experiencias, sino por lo que está escrito en la palabra. Eso es algo en lo cual nosotros deberíamos estar bien como coherentes, digamos, de que si bien podríamos querer experiencia, pero lo primero es la palabra. Lo primero que el Señor ya ha dicho de antemano por sus siervos. Entonces, bueno, eso es lo que estamos, hasta ahí leímos. Como tal, ya vimos que el tercer rey de Israel, pues parece ser que no fue tan obediente como lo había sido su padre. Y bueno, ¿qué pasa? Hermana Solimar. Hermano, de lo que usted está hablando ahorita acerca de esto, hay algo importante que se le decía pues a aquellos líderes, pues lo vimos en Josué también, como usted dijo, y también se lo dijo a David, y también se le dice a Salomón. Y con respecto a una de las instrucciones que vemos acerca del rey, decía que tenía que tener una copia de la Torá, leerla cada día de su vida, y decía el por qué, y decía que era para que no se desviara del camino del Señor, que se apartara del Señor y que su corazón se apartara de él. Entonces, esa es esa es la razón por la cual, viendo lo que usted nos está diciendo acá, que así la persona tenga ese encuentro con el Señor, que le hable, que hasta lo vea en visiones o que se le muestran visiones y todas esas cosas, puede ser que más adelante pues la persona no permanezca pues en fidelidad. Pero la misma palabra nos está diciendo allí que para nosotros poder permanecer en fidelidad, debemos de hacer eso. Debemos de todos los días leer las instrucciones del Señor, meditarlas y también ponerlas por obra. Entonces, cada día de nuestras vidas, para que estén pues en como Él nos dijo, pues en medio de nuestra frente, en nuestros ojos y en nuestra mano para hacerlo. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Solimar. Bueno, eso es tremendo, ¿verdad? Algo que nosotros también deberíamos hacer, porque la Biblia dice también que nosotros somos reyes hacer. Que sea una copia. Amén. Amén. Bueno, entonces, ¿qué pasa después de Salomón? ¿Qué pasa después de Salomón? Es lo que vamos a ver ahorita, que es la división del reino, ¿ya? ¿Por qué? Porque, bueno, primeramente nosotros, vamos a ver, por acá si se puede, ¿será que se puede hacer acá? Ok. Vamos a hacerlo acá. Bueno, vamos a ver si ahí me pueden ver con la línea que acabo de hacer. ¿Ya? Vean por acá. Acá, digamos, en esta línea negra que puse, voy a poner acá un texto. Voy a poner aquí en esa línea negra, voy a poner, digamos, Cristo. ¿Ya? El 0, el año 0. Aunque no es el año 0, ¿verdad? Pero lo que conocemos nosotros ahorita, digamos, de acuerdo al calendario greco-romano, digamos que ese es el año 0. Aquí nació el Mesías, digamos, aproximadamente. ¿Ya? Entonces, ¿dónde vamos a ubicar nosotros la historia de Salomón? O todo esto que acaba de pasar, o lo que va a pasar ahorita, lo vamos a ubicar en el año, aquí, en este año, en esta línea,
la vamos a poner ahí, digamos, que va a ser el año 930 años antes de Cristo, ¿ya? 930 años antes de Cristo. Es la donde nos vamos a ubicar, ¿ya? En lo que vamos a aprender ahorita. 930 años antes de Cristo. Ahora, esos acontecimientos, aquí vamos a ubicar a, digamos, la muerte de Salomón. Salomón. Y vamos a ver cuál fue el rey que siguió después de Salomón. Esto no sé. Dice todo extraño, pero ahí más o menos se entiende. Ok, 930 años antes. Ok. Vamos a ver. Ahí. Entonces, dentro de lo que vamos a ir viendo ahorita, digamos, vamos a irnos ahora a lo que sigue, desde el capítulo, desde el mismo capítulo, capítulo 11, desde el verso 9 al verso 3. Vamos a ver el decreto por la desobediencia de Salomón, ¿ya? ¿Qué fue lo que pasó por haber desobedecido a Salomón? Y es lo que vamos a leer. Y en esta ocasión le voy a pedir a Raquel que por favor me lo lea. Ahí está. Okay. Dice, 1 Reyes 11:11, y dijo el Eterno a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Ahí tiene que ser un circulito en siervo, porque después vamos a ver qué es. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo, pero no romperé todo el reino, sino que daré una tribu a tu hijo, por amor a David mi siervo, y por amor a Jerusalén, la cual yo he elegido. Ok. Muchas gracias, Raquel. Entonces, como acaba de decir Raquel, nosotros vamos ahí a subrayar esa palabrita donde dice siervo, porque la pregunta es ¿cuál siervo? ¿Ya? O sea, ¿cuál siervo fue el que dice ahí? Dice, otra vez, eso es muy importante. Dice el Señor a Salomón que va a romper el reino, ¿ya? Que lo va a entregar a su siervo. Dice que no lo va a romper todo, que le va a dar una tribu al hijo de Salomón, por amor a David, que era el padre de Salomón, y por amor a Jerusalén, ¿ya? Entonces, ¿cuál siervo será? ¿Cuál siervo será? Es lo que vamos a ir descubriendo. Pero, bueno, otra vez, recalcamos. Lo que dice es que se va a romper el rey. Ahora vamos a ver cuál es el siervo de Salomón, del cual está hablando. Y le voy a pedir al hermano Arturo que por favor me lean desde el verso 26 al verso 38. Desde el verso 26 al verso 38, en el capítulo 11. Del 26 al 38, me dijo. Sí. Ya. También, aquí mi Biblia aparecen hay palabras que a veces no alcanzo a traducir, pero me imagino que algunos deben saber también. También, Yarabeam, el hijo de Nebat, un efratí de Seradá, hijo de una viuda que era sirvienta de Salomón. Y esta es la ocasión de su alzar sus manos contra el rey Salomón. Ahora Salomón está edificando el millo y cerrando la brecha en el muro de la ciudad de David, su padre. Ahora bien, este Sherabeam era un hombre fuerte, y Salomón, viendo lo activo que era el joven, lo puso sobre la labor obligatoria de la casa de Yosef. Una vez durante este tiempo, cuando Yarabeam había salido de Jerusalén, el Nabí Ahijá de Shiloh lo divisó viajando. Ahijá estaba usando un manto nuevo y ellos dos estaban solos en un campo abierto.
Ahijá agarró su manto nuevo que él estaba usando y lo rasgó en 12 pedazos. Entonces dijo a Yarabeam, toma 10 pedazos para ti, porque he aquí lo que Yahvé, el Elohim de Israel, dice, yo rompo el reino de la mano de Salomón y te daré 10 tribus a ti. Aún él retendrá 2 tribus por amor a mi siervo David y por amor a Jerusalén, la ciudad que yo he escogido entre todas las tribus de Israel. Yo haré esto porque ellos me han abandonado y han adorado a Astoret, la diosa de Sidoní, Kemosh, el dios de Moab, y Milcom, el dios de los hijos de Amón. Él no ha caminado de acuerdo a mis caminos como David su padre. No obstante, no quitaré el reino entero de sus manos, sino que lo haré príncipe por el tiempo que viva, por amor a David mi siervo, a quien yo escogí. Sin embargo, quitaré el reino de las manos de su hijo y se la daré a 10 tribus, y te daré 10 tribus a ti. A su hijo daré las 2 tribus que quedan, así que David mi siervo siempre tendrá una luz quemando delante de mí en Jerusalén, la ciudad que yo escogí para mí mismo como el lugar para poner mi nombre. Yo te escogeré, tú reinarás como tu alma desee, tú serás rey sobre Israel. Ahora bien, si tú guardas los misbot que yo te ordeno, caminas en mis caminos y haces lo recto delante de mí, así que si observas mis ordenanzas y mis misbot, como hizo David mi siervo, entonces yo estaré contigo y yo te edificaré una dinastía perecedera como edifiqué para David, y yo te daré Israel. Por esta ofensa yo afligiré hasta la cera de David, pero no para siempre. Amén. 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 Muchísimas gracias, hermano Arturo. Entonces, vamos, bueno, ahí la Biblia que usted dice, creo que dice como Yaroboam, algo así, o Yaroboam, no sé. Nosotros en la Biblia que tenemos, dice que se llama Jeroboam. Bueno, y ahí es como que deja los nombres en hebreo, o como fueron originalmente. Ok, entonces, el siervo de Salomón era Jeroboam. Dice el verso 26, también Jeroboam, hijo de Nabat, efrateo de Sereda. O sea, era de la tribu de Efraín, siervo de Salomón. Dice que a ese fue, digamos, ese es el siervo de Salomón, del cual nosotros estamos leyendo, que es a quien el Señor le va a dar 10 tribus, digamos. Y va a dejarle 2 tribus al hijo de Salomón. Eso es. Entonces, ahora voy a preguntar a la hermana Solimar. La pregunta es la siguiente. ¿Quién fue el cuarto rey de todo Israel, digamos? Que reinó sobre las 12 tribus. El cuarto rey de Israel, ¿de qué tribu era y cuánto tiempo reinó? Roboam, hijo de Salomón, de la tribu de Judá. Y no sé cuánto tiempo reinó. Ok, perfecto. Muchas gracias, hermano Solimar. Estamos en Roboam, digamos. Vean que el cuarto rey, Roboam, era de la tribu de Judá. Y vamos a ver ahorita. No, ahorita no lo vamos a ver. Vamos a verlo mañana. Porque mañana vamos a seguir con el estudio. Vamos a ver que reinó al menos 3 días, ya, sobre todo Israel. Es lo que vamos a ver mañana. Que este hijo de Salomón, que se llama Roboam, de la tribu de Judá, reinó al menos 3 días. Al menos 3 días. Al menos. Puede que más, pero al menos 3 días. ¿Ya? Sobre todo Israel. Ojo. Solo Sí, hubieron... todo Israel completito antes que se rompa. Es lo que usted quiere decir. Exacto, exacto. Recuerden, solo hubieron, bueno, se menciona otro rey también, se menciona un hijo de Saúl en la época de David, como que hubo un hijo de Saúl que reinó por 2 años. Ahí se relata en el libro de Samuel. No me acuerdo el nombre ahorita.
Isboset se llama, ajá, que reinó sobre 2 años, pero como que no se cuenta mucho, digamos, porque era como un títere de Y se puso solo. sí, se puso solo, ya. Pero solo hubieron 4 reyes, vamos a hacerlo así, hubieron 4 reyes que reinaron sobre todo Israel. El primer rey era Saúl, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Segundo rey fue David, de la tribu de Judá, que reinó 40 años. Tercer rey fue Salomón, de la tribu de Judá, hijo de David, y reinó 40 años. El cuarto rey fue Roboán, hijo de Salomón, de la tribu de Judá, y reinó al menos 3 días. Si lo quieren saber, ¿qué pasó con Roboán? ¿Qué pasó con Roboán? No se pierdan nuestro próximo estudio. No es a la misma hora, pero sí es por este mismo canal y es mañana, ¿ya? Si Dios lo permite, mañana también vamos a estar reunidos para seguir estudiando lo que estamos estudiando, ahorita. Bueno, Mauricio me había pedido que este próximo 22, ¿verdad? El 22, creo. No iba a estar, entonces me pidió a mí que por favor compartiera el estudio y pues vamos a seguir con este estudio. Entonces, les invito de una vez a que nos acompañen y que podamos ver qué fue lo que pasó, el desenlace de toda esta historia. Todavía falta mucho para el desenlace, pero si el Señor lo permite, pues vamos a ver qué fue lo que pasó después de Roboán. ¿Qué pasó con Roboán? ¿Qué pasó después de Roboán? Y vamos a hacer preguntas también, como les hicimos hoy, para ver qué tanto hemos, nos hemos sumergido, digamos, en lo que nos dice la palabra. Ok, listo. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario con respecto a eso. Hermano Arturo. Sí, mi hermano, mire, no es crítica. También me viene a, tal vez a convencer un poquito ciertas aprensiones que yo tengo con respecto a algunas que suceden, a cosas que suceden alrededor. ¿A qué me refiero? Imagínense, Salomón, el rey Salomón, a pesar de que en los últimos días de su vida cometió esa cantidad de errores, 2 veces. 2 veces fue visitado o fue hablado por Dios. Imagínense a las personas que, por ejemplo, una hermana, no recuerdo la hermana, pero da lo mismo, puso un video de un señor que daba como unas profecías y él decía que 2 veces eh, había salido el alma de su cuerpo y había visto a Jesús en una vez y había visto el rostro de Dios como 3 veces. Uno dice, eh, ¿cómo Salomón, o en el caso de David, en contadas ocasiones tuvo esa oportunidad tan hermosa? Ahora, yo siempre, al menos con a mi hermano Mauricio le he señalado y a mi hermano Carlos, le he dicho, yo la verdad nunca he experimentado nada especial en mi vida. Nunca he experimentado. Por eso a veces yo no opino de algunas cosas. También no oro por muchas cosas. Tal vez me conformo con lo que Dios me da hasta el momento. Nunca me he enfermado, nunca he tenido que buscar trabajo. A lo mejor las cosas trágicas que me debían haber pasado en mi vida se las llevó otra persona, o las enfermedades que me correspondían a mí se las llevó mi hermano Carlos. Él tocó todas las enfermedades, pero sí que me conforma que siendo obediente, aunque nunca sienta nada, siendo obediente, o tratando de ser obediente, voy a obtener o voy a encontrar esas bendiciones que vienen desde lo alto. Y nuevamente tocando eso, hay muchas cosas que nosotros hemos seguido perpetuando
con respecto a las religiones, ¿ya? Como por ejemplo, no es un tono de crítica a ustedes, ¿ah? Es algo que yo tal vez lo tengo un convencimiento de que no por decir una palabra, a veces puedo tener una bendición, o por escuchar una alabanza, yo puedo tener una bendición, porque la persona que hizo esa alabanza en su momento, él estaba alabando a Dios mediante sus escrituras, mediante su alabanza, su canto. Pero por repetirla yo no voy a obtener, entiendo que yo no voy a obtener, no es que algo... Y ahí caemos en la cábala, ¿ya? Lo que a veces algunos han comentado de huir de la cábala, bueno, esas son para mí son cábalas, ¿no? Y por eso generalmente yo no opino mucho cuando ponen, tampoco celebro cumpleaños, pero eso es otro tema. Pero redondeando lo anterior, imagínense, Salomón 2 veces en su vida tuvo ese encuentro. Y eso da que pensar en nosotros. Los sueños, es cierto, los sueños, como decía Calderón de la Barca, que la vida es un sueño, los sueños son, a veces nos tienden a confundir. ¿Mm? Sí. Porque esa figura de Jesucristo, de barbita, de pelo largo, cuando alguien me dice, sí, soñé con Jesús, ese es otro Jesús. Ese es otro Jesús, el Jesús escondido. ¿Eh? El escondido que se supone que se escondió para nosotros. Y el que asumieron otras personas como un Jesús es otro Jesús. Pero el que está escondido es el verdadero. Amén, hermano. Muchas gracias, doctor. Sí. Bueno, más adelante nosotros vamos a ver acerca de los profetas también. Algo de cómo nosotros podemos reconocer si algo es palabra de Dios o no es palabra de Dios. Y van a ver algo muy interesante que está escrito en la Torá. No sé si como que lo han leído, pero vamos a ir recordando. Y es algo con lo que el hermano Arturo ahorita se está relacionado con lo que acaba de decir. Y bueno, a recalcar, ¿verdad? En la escritura hay muchos ejemplos acerca de personajes a los cuales Dios les habló, digamos. Uno de ellos, por ejemplo, es a Jeroboam, a este Jeroboam, por medio del profeta, que nosotros habíamos leído. Y vieron muchos otros personajes a los que Dios, o sea, de algún modo interactuó con ellos, y incluso, o sea, en la misma época del Mesías, hubieron cosas extraordinarias que cualquiera podría decir, wow, pero nosotros no estuvimos ahí para verlo. Al Eterno, gracias que hemos podido conocer estos hechos, digamos, por medio de los escritos que fueron dejando sus siervos. Pero, bueno, yo creo, o sea, lo que yo sí creo es que sí hemos recibido un regalo muy, muy importante, del cual quizás nosotros no lo podamos ver, pero ya está ahí. Y es ese regalo de la salvación. Créanme que muchas personas en este mundo quisieran poder, bueno, tal vez no lo quisieran, pero qué dicha la que nosotros tenemos de poder tener ese regalo de la salvación, del cual sin siquiera merecerla, por la misericordia de Dios, únicamente la hemos obtenido. Y bueno, ¿qué más que corresponder al Señor con la obediencia nada más? Y pues eso es a lo que estamos llamados. El Señor lo que nos pide únicamente es obediencia. Y la mejor adoración que nosotros podemos darle a Él es obedecer a su palabra. Y bueno, muchas gracias de verdad. Bueno, entonces quedan muy cordialmente invitados para el día de mañana, a ser las 7 de la tarde, hora de Chile. Y bueno, es una bendición haber podido compartir con ustedes. Y antes de despedirnos, vamos a
hacer una pequeña oración para pues ya seguir con lo que queda en la noche, ¿verdad? No sé si van a ir a dormir, si van a seguir estudiando, pero bueno, que el Señor los bendiga mucho. Entonces vamos a orar un momento nada más. ¿Listo? Señor, te damos muchísimas gracias en esta preciosa noche por todo lo que tú nos has regalado. Gracias porque, Señor, tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra es la única, Señor, que ha sido capaz de cortar, Señor, o de romper ese corazón de piedra que nosotros teníamos. Gracias porque a pesar de que nuestra vida, Señor, nadie daba un solo peso por ella, tú nos has dado, Señor, el rescate por esa vida, Señor, y te pedimos ahora, Señor, que nos ayudes a poder atesorar y guardar, Señor, ese regalo como lo más alto, el tesoro más preciado que pudiésemos tener. Te ruego que nos des mucha sabiduría, Señor, y que sea tu palabra la que haga cabida en nuestros corazones y que sean como ríos de agua viva, Señor, fluyendo dentro de nuestro ser. Que sea esa tu palabra, Señor, la que nos alegre, la que nos dé propósito para seguir viviendo, Señor, y seguir esperando y seguir anhelando, Señor, esa manifestación que es gloriosa, en la cual nosotros, Señor, ponemos mente, ponemos nuestro corazón. Oramos, Señor, por la restauración de todas las cosas. Te pedimos, Señor, que guardes a cada uno de los hermanos y que les guíes, que les des fuerza, Señor, y que ayudes a poder continuar esta carrera que todos tenemos, Señor. Y no hacerlo solo, sino como un cuerpo, Señor, que necesita movilizarse junto para poder llegar a esa meta. Gracias por esta noche. Te pedimos que guardes, Señor, nuestros sueños, guardes nuestras familias y que sea tu nombre, Señor, exaltado siempre en nuestra mente, en nuestro corazón y que nuestra boca cante siempre, Señor, y exprese alabanzas a ti, mi Rey. Te bendecimos por todo, Rey eterno, en el nombre de Yeshua. Amén.